En el video anterior sobre el tema del efecto Pigmalión decíamos que es un concepto que proviene de la mitología. Pigmalión crea una estatua tan perfecta que se enamora de ella, la llama Galatea, pide a los dioses que le concedan vida y eso ocurre. Luego en el año 1912 este concepto es llevado a una obra de teatro en la cual se cuenta la historia de un profesor que le apuesta a un amigo que puede convertir a una simple florista en una dama en un plazo de 6 meses. Finalmente, en el año 1968, este concepto es trasladado al ámbito de la educación a través de un experimento. Como resultado, se llega a la conclusión de que aquellos alumnos en los cuales sus profesores depositaron expectativas positivas lograron un mejor desempeño que aquellos que no habían sido vistos de esa forma. Por otro lado, dijimos que el concepto de efecto Pigmalión no es aplicable únicamente al ámbito educativo, sino que sirve para analizar cualquier relación humana, una relación de pareja, de padres e hijos, de jefes y empleados, cualquier relación donde hay un vínculo que una a dos personas. Vamos a ver en este video cómo podemos continuar profundizando en la importancia del efecto Pigmalión para la vida. ¿Cómo es el ciclo del efecto Pigmalión? Podemos empezar este ciclo en cualquier punto y siempre vamos a dar la misma vuelta alrededor de él. Las creencias que los padres, los docentes o los jefes tienen sobre sus hijos, alumnos, empleados, provocan en ellos acciones que actúan de manera que esos hijos, alumnos, empleados modifiquen sus creencias sobre sí mismos. Al modificar las creencias que tienen sobre sí mismos, cambian también sus acciones. Y ese cambio de acciones, a su vez, motiva la modificación de las creencias de estos padres, docentes, jefes, pareja. Lo ponemos como ejemplo, pero vamos a tomar toda relación entre dos personas. Por lo general hablamos de relaciones en las que hay alguien que tiene un nivel jerárquico superior. Por ejemplo, un padre sobre un hijo, un docente sobre un alumno, un jefe sobre un empleado, pero también lo vemos en una relación de pareja donde hay una dualidad. Lo vamos a poner con un ejemplo concreto. Si un padre cree que su hijo no es capaz de realizar determinada acción, va a actuar de tal forma que va a condicionar a su hijo para que él también crea que no es capaz y por ende actúe en consecuencia. Y a su vez, esa forma de actuar del hijo refuerza la creencia que el padre tenía. Si, por ejemplo, le están enseñando a andar en bicicleta y está pensando, no va a aprender a andar en bicicleta, se va a caer, no va a largarse, no lo va a poder hacer, seguramente su forma de actuar va a hacer que su hijo crea que no va a poder lograr andar en bicicleta y por ende no lo va a conseguir y se va a estar cayendo. Y eso va a reforzar la idea del papá de que no iba a lograr andar en bicicleta. Si esa creencia, por el contrario, es una creencia positiva, que estimula y que dice, mi hijo lo va a poder lograr, tengo fe en que lo va a conseguir, pero tiene que ser una fe genuina, no puede ser una fe fingida. Yo no puedo decir, bueno, voy a pensar que lo va a lograr para que lo logre. Tengo que realmente sentir que va a poder. Ese sentimiento va a afectar mis acciones van a afectar la creencia de mi hijo, sus creencias van a afectar sus acciones y así el círculo continúa de manera virtuosa. Es importante tener en cuenta que este círculo podemos empezar a mirarlo desde cualquiera de sus categorías. Por ejemplo, yo podría decir, las conductas de un niño hacen que sus padres tengan de él un concepto. Empezamos por las acciones del sujeto y no por las creencias que alguien tiene sobre ese sujeto. Entonces decimos, los padres consideran que este hijo que tienen es caprichoso porque sus conductas les hacen ver que actúa de manera diferente a sus hermanos, que es más caprichoso que el resto. Yo puedo partir de esa acción del niño que me hace creer a mí algo, pero lo que es importante tener en cuenta
es que si yo no hago algo para modificar esa creencia, el círculo se va a seguir dando. Entonces mis creencias van a reforzar mis acciones sobre el niño, mis acciones sobre el niño van a reforzar su creencia de que es un caprichoso y esas creencias van a reforzar su conducta caprichosa. Entonces alguien en algún momento tiene que hacer la interrupción del círculo. ¿Quién? Y siempre decimos que es la persona de mayor responsabilidad. Es muy difícil que el niño modifique su creencia sobre sí. Quien tiene que modificarla es el padre. Entonces son los padres quienes tienen que entender que ese hijo actúa de manera caprichosa por algo y que no es un caprichoso, no definirlo como un caprichoso, sino entender que hay cosas que lo llevan a actuar de manera caprichosa y cambiar la forma de mirarlo y empezar a hacer algo distinto para que ese chico cambie sus acciones. Si los padres empiezan a depositar otras expectativas sobre él, a pesar de que tienen acciones suficientes para creer que realmente es un caprichoso, si no empiezan a mirarlo de otra forma y actuar de otra manera, no va a haber forma de salir de este círculo. Entonces siempre es el adulto, el de mayor responsabilidad, el que tiene que hacer el cambio. Lo mismo lo trasladamos a una relación docente-alumno. Puedo tener un grupo de alumnos que realmente me haga sentir que no va ni para atrás ni para adelante, pero yo tengo el deber de empezar a mirarlos desde el potencial para poder generar el cambio en ellos. Y de la misma manera en un jefe con sus empleados. Es el jefe quien ocupa el lugar de mayor jerarquía y tiene que iniciar la modificación en la mirada que tiene sobre los empleados para poder generar los cambios. Es decir que tenemos dos tipos de efecto Pigmalión. Por un lado tenemos uno negativo y por otro lado tenemos el positivo. En el negativo, estas expectativas son expectativas que hacen al otro ser peor de lo que es. En cambio, en el positivo, estas expectativas llevan al otro a ser mejor de lo que es. Tenemos que procurar tener expectativas positivas sobre las personas antes que negativas. A estas expectativas se las conoce también como profecía de autocumplimiento. Yo profetizo que algo va a suceder y termina sucediendo. Yo profetizo que alguien no va a poder hacer determinada cosa y termina no pudiendo hacerla. Profetizo que sí la va a poder lograr y termina sucediendo que esa persona lo consigue. Parece de ciencia ficción, pero realmente funciona de esta forma y es impactante. Vamos a ver formas en las que se manifiesta el efecto Pigmalión. Las personas que ejercen un efecto Pigmalión positivo son más asertivas en sus relaciones personales y más felices. El efecto Pigmalión negativo se manifiesta más fácilmente que el positivo y con lo no verbal se comunica más que con lo verbal. Nos cuesta mucho decir lo bueno del otro, siempre tenemos más tendencia a marcar lo malo, señalar el error antes que el acierto. Las personas con una buena autoestima tienen mayor tendencia a hacer un efecto Pigmalión positivo. Así que acá tenemos que mirarnos hacia nuestro propio interior. Las personas manifiestan inconscientemente el efecto Pigmalión, es decir, uno no es consciente de lo que siente con respecto al otro muchas veces. Lo hace de manera inconsciente. Por eso es necesario reflexionar sobre las experiencias para poder tomar conciencia de las expectativas que tenemos sobre los demás. Si yo puedo pensar en lo que siento hacia alguien, puedo darme cuenta si estoy teniendo creencias que a esa persona le ayuden a ser mejor o por el contrario, creencias que la desalienten y que la desanimen y que terminen logrando expectativas negativas. ¿Cuál es la actitud de una persona que ejerce un efecto Pigmalión negativo? Cuando alguien tiene expectativas negativas sobre otro, le da menos tiempo. Es decir, por ejemplo, un profesor, entre un alumno sobre el cual tiene expectativas positivas y otro sobre el cual tiene expectativas negativas, al segundo le va a dar menos tiempo para dar una respuesta, por ejemplo. Al primero le va a tener más paciencia. Por otro lado, se critican los errores y no se halagan los aciertos. Siempre señalando la falta, nunca reconociendo algo que está bien. Eso genera un desánimo terrible en el otro.
Cuando solo se marcan los errores y nunca hay una felicitación por algo bueno, la persona pierde las ganas de acertar, pierde las ganas de esforzarse, pierde las ganas de motivarse. La felicitación opera como un motor mucho más fuerte que el señalamiento del error. Por otro lado, interactúa menos con esa persona. Por ejemplo, un docente en el aula tiene 30 alumnos y con aquel en quien tiene expectativas negativas prácticamente no realiza ningún tipo de diálogo ni de intercambio. Le responde más brevemente. Cuando pregunta a alguien algo, si es una persona sobre quien tiene expectativas positivas, le va a responder con más dedicación. Si es alguien sobre quien tiene expectativas negativas, le va a responder de manera más sintética. Por otro lado, mira menos a los ojos a la persona sobre quien tiene expectativas negativas y ante la duda, elige pensar mal. Si hay un conflicto, por ejemplo en un aula, y hay un alumno sobre el cual tengo expectativas negativas, muy probablemente termine culpándolo del conflicto, aunque tal vez no tenga nada que ver en el hecho. Estas cosas creo que son muy comunes. Si nos ponemos a pensar, a todos nos han pasado alguna vez alguna de estas experiencias. La importancia de la autoestima. La autoestima la podemos considerar como la suma de distintos autoconceptos. Un concepto sobre mi intelectualidad, sobre mi vida social, sobre mi vida emocional y sobre mi aspecto físico. Todos esos autoconceptos que tengo sobre mí hacen a mi autoestima. La autoestima depende en gran medida de cómo nos definen los demás y requiere mucho esfuerzo romper con esas definiciones recibidas. Si los demás me consideran inteligente, me va a ser más fácil considerarme inteligente a mí. Por el contrario, si me consideran una persona poco inteligente, me va a costar más a mí tener un concepto de mí que me lleve a creer que soy una persona inteligente. Por otro lado, una buena autoestima implica asumir las virtudes sin arrogancia y los defectos con superación y aceptación. No quiere decir que sea una soberbia si reconozco aquello en lo que soy buena, pero tampoco tengo que autoflagelarme por mis defectos. Eso es tener una buena autoestima, saber qué fortalezas tengo, poder potenciarlas y reconocer mis debilidades y tratar de superarlas con aceptación. ¿Cuáles son los indicadores de la autoestima? Como indicadores de una autoestima positiva encontramos algunos que nos van a hacer reír de nosotros mismos. Vivir sin ansiedad, algo que cuesta muchísimo. Cuidarse. Defender los propios derechos. No dejarse avasallar. Expresarse libremente. Poder decir lo que uno piensa. Ser sensible a las necesidades de otros. Y aquí hay un punto fundamental. Si yo me quiero a mí, no puedo ser indiferente ante lo que le pasa al otro. Porque también el quererme a mí implica querer ver bien a los demás. Y confiar en las propias capacidades. Por otro lado, como indicadores de una autoestima negativa, encontramos el ser hipersensible a la crítica. Esas personas a las cuales no se les puede decir nada porque se ofenden. Ser indeciso, no poder definirse, no poder decidirse por algo. Hay gente a la que le cuesta hasta decidirse si se va a comprar una prenda de un determinado color o de otro. Desear excesivamente complacer. Estas ganas de ser reconocido por los demás todo el tiempo son indicador de una autoestima baja. Ser muy perfeccionista. Autoculparse. Y por otro lado, ser hostil. La persona que se quiere y se quiere bien no necesita ser hostil con los demás. Todo lo contrario. Entonces son todas cuestiones que podemos observar para ver cómo andamos con nuestra autoestima. Cómo hace sentir a otros dice mucho de ti. Esta frase me encanta porque nos hace ver como delante de un espejo. Otra frase que me gusta mucho dice que si lo que recibimos no nos gusta, tenemos que fijarnos lo que estamos dando. Hay una frase que me encanta que es de Paulina Rea di Joffre, que dice que ha sido establecido científicamente que el abejorro no puede volar. Su cabeza es demasiado grande y sus alas demasiado pequeñas para sostener su cuerpo. Según las leyes aerodinámicas, sencillamente no puede volar.
pero nadie se lo ha dicho al abejorro, así que vuela. Les dejo la bibliografía con la cual he trabajado sobre este tema y espero que les guste, que lo puedan compartir. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y compartan. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que pensamos de los demás. Y como en la vida tenemos un espejo delante, esas expectativas positivas que nosotros pongamos en los demás nos van a volver en expectativas positivas de los demás hacia nosotros mismos.